tras humillación uno se cansa. Nos sirve esta música contra el acoso escolar para introducir este tema de educación teatral, porque se ha llevado a cabo precisamente en este ámbito anti-bullying que tan necesario es ahora que nos encontramos terminando un curso. Es un problema que sigue siempre ahí latente, al que hay que enfrentar, al que hay que dar una solución, sobre todo porque es un día a día muy duro para los jóvenes, para los más pequeños que están metidos en ello. Y queremos hablar también de una formación que se va a hacer semipresencial y online, que va a comenzar en septiembre, ya en el próximo curso, sobre educación emocional con teatro de conciencia, el método de En sus zapatos, para formar a docentes y que ellos lo lleven a sus centros escolares y también a otros. En este caso, este programa de convivencia En sus zapatos ya se inició también en Extremadura, alguna andadura pionera en este sentido. Y queríamos hablar hoy un poquito de todo esto. Para ello hemos invitado a quien es creadora y fundadora de la Asociación Teatro de Conciencia, también antropóloga social, experta en educación emocional y creadora de En sus zapatos. Pax de Toni, buenos días. Buenos días, Nuria. Estábamos diciendo lo importante que es sobre todo este tema y formar a formadores que realmente pueden dar una solución inmediata, ¿no? Sí, es importante porque como se escucha en la canción, no creo que esa canción, aunque a lo mejor puede llegar más a unos que a otros, pero sí nos habla de que la escuela no siempre es un lugar bueno para los niños y las niñas, ¿no? Y creo que es labor de todos, y digo todos, no me refiero solamente a los maestros, sino de todos en general, ¿no? Poder hacer que esas escuelas sean lugares buenos donde los niños y las niñas puedan tener experiencias que les hagan ser, además de buenos estudiantes y buenos profesionales el día de mañana, ser buenas personas. Y eso va a pasar por ellos y va a pasar también por sus maestros, por las personas que les acompañan en el colegio, por sus familias y por todo el resto. Uh-huh. Realmente es que la formación en humanidades es lo que realmente necesitamos en un buen sistema arreglado. Se habla mucho ahora de los conocimientos técnicos, pero especialmente en estos tiempos en los que la técnica evoluciona tan rápido y en los que hay que ponerse con cursos permanentemente al día, la verdadera formación humana pasa por la literatura, por el teatro, por la empatía. Eso es lo que nos va a permanecer en nosotros toda la vida, ¿no? Sí, lo que decías tú en relación a la empatía, ¿no? Y a ese conocimiento humano de saber convivir primero de todo con uno mismo, ¿no? Y convivir con uno mismo también implica saber reconocer lo que uno siente, tener capacidad de gestionarlo, de poder luego ponerse en los zapatos, empatía, y con lo que decías, ¿no?, de los otros, y poder también resolver conflictos, porque la vida está llena de conflictos. Entonces, la escuela también, de alguna manera, nos educa en cómo resolvemos esos conflictos, y decir que si no nos educa, también nos está educando por defecto. Si no nos educa a resolver conflictos, nos educa a no resolverlos o a resolverlos pues con castigos, con gritos o con violencia, ¿no? Entonces es una buena oportunidad, como decíais, para crear este humanismo que va desde lo humano que somos, ese estar con nosotros mismos y con los otros. Desde luego vuestra asociación lo deja claro para que quien quiera investigar más, entrar, ver vuestro trabajo, está en ese teatrodeconciencia.org. Podemos contemplarlos, pero ya estáis llegando a muchos centros escolares en todo el país, a más de 7.000 personas, entre docentes, alumnos, familias, también personal no docente, pero implicado en este tema. Y entre todas esas iniciativas que habéis acometido, y también dentro de este programa de convivencia En sus zapatos, que tenemos que decir que vais a desarrollar, lo decíamos al principio también, semipresencial y online, para que pueda llegar a más personas, también habéis estado trabajando aquí en Extremadura, habéis participado dentro de con ese programa En sus zapatos, en un centro, concretamente en el Centro Riscos de Villavieja, en Casas del Castañar, y hemos querido escuchar este vídeo en el que resume un poquito la actuación que se ha cometido allí. En el taller hemos aprendido a convivir, a no... Cuando vamos a pegar a alguien, no hacer el árbol o el semáforo, y no usar la violencia con otros compañeros. Pues también he aprendido sobre nuevas emociones y también pues me ha ayudado a conocer a más niños. Nos ha hecho tener otra visión de cómo atajar el problema del bullying o del acoso escolar,
el ver que un niño que agrede tiene un problema detrás. Entonces, el atajar ese problema desde la raíz, no ir al simple castigo, la simple amonestación o la expulsión, sino ver qué ocurre realmente y dónde está la raíz del problema. El saber expresar cómo se sienten y saber, enseñarles a gestionar esas emociones y trabajarlo tanto con el niño que agrede, que tiene un problema, como con el niño, que recibe la agresión. Esto qué importante es, porque muchas veces nos fijamos solamente en el niño agredido. Al final todos forman parte de un problema al que hay que dar una solución conjunta. Y en este caso estábamos diciendo que se había participado también en Casas del Castañar, en este centro Riscos de Villavieja. Y tenemos al otro lado del hilo telefónico a una de las docentes que participó en este programa En sus zapatos cuando era miembro del equipo directivo de este centro. Buenos días, Carolina Vicente. Hola, buenos días. ¿Cómo fue vuestra experiencia? Cuéntanos un poco cómo lo hicisteis y cómo lo habéis visto. Pues la verdad que la experiencia fue muy positiva. Nosotros somos un colegio rural agrupado, el cual está formado por 4 pueblos, que la cabecera es Casas del Castañar, y entonces se trabajó a nivel de todo el centro y de las 4 localidades. Participamos tanto con las familias como con los niños. Y fue una experiencia muy positiva a través del teatro, como ellos vivenciaron pues lo que era la gestión de las emociones, que a veces no sabemos controlarlas, y sobre todo pues la resolución de conflictos. Intentamos de alguna manera pues que fuesen ellos los que consiguiesen resolver estos conflictos, no que siempre participemos los adultos, que a veces creo que es más productivo, o vimos que era más productivo que fuesen ellos mismos los que lo resolviesen. Hombre, realmente funciona mucho mejor cuando ellos se dan cuenta, ¿no? Lo que pasa que evidentemente, como todo en esta vida, es más complicado, es más difícil, aunque más efectivo. Efectivamente. Lo primero, lo enfocamos a los niños de 5º y 6º, y ya son niños que tienen otra capacidad que no a lo mejor los más pequeños, pero la verdad que fue muy positivo. Luego, como lo hicimos con todos los niños juntos de otras localidades, pues también fue mucho más enriquecedor. Lo ponen en común unos y otros, ¿no? Sí, al igual que con las familias, pues también hicimos unos talleres y otra con los maestros, y la verdad que sí, que fue una experiencia muy positiva. Nos ayudó también mucho al profesorado a resolver algunos conflictos que había. O sea, que es un primer punto de partida, ¿no? Porque no puede decirse, lo hicimos en un momento dado y se olvida, ¿no? Esto tiene que continuar a lo largo del tiempo, y esto es lo importante, ¿no? Haber comenzado esa andadura. Efectivamente, a nosotros PAS nos dio un poco las pistas, por así decirlo, nos explicaron los primeros pasos, y luego sí que ha seguido la continuidad, y cuando sucede algún conflicto en el recreo, que es cuando suele suceder, pues sí que intentamos llevar a cabo todo lo que aprendimos en las prácticas. Y sobre todo una forma muy novedosa, Pax, porque tú misma has acometido una forma de hacerlo que seguro que llega mucho a las personas que participan en ello, porque la metodología, lo estamos diciendo un poco así de fondo, pero tiene que ver con el teatro, para que puedan escenificar esas emociones que a lo mejor poniéndose una máscara y contándolo es un poquito más fácil, ¿no, Pax? Sí, fíjate que aprovecho para darle un saludo rápido a Carolina, que esto de la radio hace que no nos podamos ver, y a toda la gente, a todos en el centro, que fue realmente un gusto haber estado allí. Sí, la metodología yo creo que es clave, el haberlo hecho con teatro, sobre todo porque el teatro te da muchas cosas, aunque no sea de conciencia. Es decir, el teatro de partida te permite ponerte en los zapatos de otro, eso siempre. Entonces, en un programa que lo que pretende es la empatía, pasando por la identificación, gestión de las emociones y luego llegando a la resolución del conflicto, el hecho de ponerse en los zapatos de otro, tanto lo hacen, y quiero decirlo que no lo hacen solo los niños, los adultos, ellas, Carolina y sus compañeras y compañeros, así como las familias, se hacen también teatro, todos los que aprenden hacen teatro, y eso creo que es algo muy bueno porque los hace conectar. Y por otro lado, lo que estabas diciendo tú ahora, Nuria, de las máscaras, es muy importante, porque con el teatro, con esta metodología, las emociones son personajes. Entonces vemos muy claro que un niño no es su rabia, no es la rabia con la que va a lo mejor pegar a otro, sino que es un niño y su rabia. Entonces siempre nos deja esa mirada esperanzadora de que si el niño aprende a manejar a su rabia, dejará de pegar al otro.
pero no lo hará porque le obligamos a no pegar al otro, sino porque aprende a gestionarse a sí mismo, y eso hace que haya un gran cambio también de mirada a la hora de ver a los niños, ¿no? No de verlos como buenos o malos, sino como niños que tienen que aprender a lo mejor a gestionar mejor sus emociones. Entonces, el hecho de ver a través de las máscaras y las capas que trabajamos en lo que es el mundo interior, ¿no? Las emociones, los pensamientos que a veces a uno le impulsan a hacer las cosas, permite que no solo los niños, insisto con esta idea porque es importante, también los adultos aprendan a manejar sus propias emociones, ¿no? Uno de los, ahora con la evaluación que hemos tenido en las escuelas de Madrid, que han sido más de 2.000 personas que han participado en esta investigación, con lo cual es una investigación que con cierto rigor, ¿no? 23 centros educativos, vemos que muchos maestros y profesores dejan de gritar en sus aulas, porque logran manejar también esa emoción que les lleva al grito. Digo por esto, porque a veces gritando no nos damos cuenta que estamos potenciando y dando un modelo de violencia. Que no solamente es que grito porque no me oyen, no, cuidado, porque gritar es algo que realmente daña y no es un buen modelo, ¿no? Entonces sí, el teatro nos permite todo esto. Hombre, insisto, ahora que os escucho a las dos, defender una vez más la cultura, eso que defendemos tanto aquí, que siempre atacamos ese concepto que tiene mucha gente de la cultura simplemente como un puro entretenimiento, ¿no? Como algo para pasar el rato. La cultura trabaja este tipo de cosas, favorece la convivencia, el crecimiento, la empatía con otros seres humanos, ¿no? Y aplicado de esta forma en este programa, pues ya vemos, Carolina, la potencia que tiene, ¿no? Efectivamente, y más si estamos hablando de un entorno educativo, pues qué mejor que trabajar también las emociones, que siempre que nos fijamos en el tema académico, pero claro, en el colegio, el día a día, siempre surgen emociones, y como bien nos dijo Paz, es que somos emociones, no somos figuras que aparecen en la escuela, ¿no? Y los niños pues mucho más, cada uno va con su problemática de casa, de su entorno, y a veces pues lo reflejan de esta manera, expresan de una manera incorrecta, y sí que algunos niños, sobre todo aquellos niños también tímidos que no eran capaces de expresarse, sí que les ayudó la actividad a través de las máscaras y el teatro pues a expresar lo que sentían. A expresar esos sentimientos que a veces son tan difíciles, que tan importante es educar en ese conocimiento, en esa conciencia de lo que somos, de lo que es el otro, que precisamente por ahí va también el nombre de este programa, En sus zapatos, ponerse en esa otra posición que queríamos conocer un poco mejor. Empezará a partir de septiembre, ¿no, Pax? El nuevo curso, que va a ser semipresencial, como decíamos, y que se puede apuntar quien sea todavía, quien esté interesado desde algunos centros. Sí. La idea ha sido poder abrir la formación a ser facilitadores. Facilitadores son aquellas personas que luego lo implementan en sus propios centros o en otros centros escolares de su propia región, a todas las comunidades autónomas. En estos momentos hay solo 25 facilitadores en la Comunidad de Madrid, lo que implica que no podemos llegar con el programa a otros centros. Sin embargo, si docentes, educadores, profesores o maestros de otras comunidades autónomas, como por ejemplo en Extremadura, están interesados, pueden aprender la metodología durante este curso escolar, que va a durar un año, y es semipresencial, o sea, prácticamente todo online, con algunas presencialidades que son necesarias para el teatro, y luego poder llevar eso a su propia comunidad autónoma para ofrecerlo sea en su centro escolar, sea en los centros escolares de su propia zona, ¿no? Es la manera que hemos encontrado de poder escalar el programa, y por eso también lo estamos haciendo en colaboración con el INTEF del Ministerio de Educación en este curso que empieza el año que viene. Muy importante. Bueno, el año que viene no, perdón, el curso que viene, ya lo tenemos ahí al lado también, sí. Porque esto pasa volando, pero queríamos hablar un poco por esa importancia y este efecto multiplicador que en este sentido tanto se necesita también en materia de educación para la concienciación y el conocimiento. Pax de Toni y Carolina Vicente, muchísimas gracias por habernos acompañado un ratito esta mañana. Nada, muchísimas gracias a vosotros, Nuria y Antonio. Un saludo.